Buenas noches a todos, bienvenidos a esta su casa, al Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, el día de hoy, 20 de enero del 2020, iniciamos el año académico de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Esta es una asociación relativamente joven. Esta asociación inició hace ya 8 años por iniciativa del doctor Carlos Chan y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y hoy por hoy es una asociación que conforma el capítulo México de la Asociación Americana Hepatopancreato Biliar. Ya hace 4 años empezamos las sesiones académicas en este recinto y nuevamente para mí es un enorme gusto ser anfitriones de la asociación por los siguientes 2 años. Y bueno, iniciamos un nuevo año, son diversas actividades académicas las que tenemos preparado y bueno, vamos a cerrar el año como es costumbre con el congreso anual en el mes de diciembre. Y bueno, a partir de hoy contamos con la posibilidad de llegar a más instituciones y la finalidad que es seguir construyendo puentes, lazos entre todos los médicos que comparten la pasión por la patología hepatopancreato biliar, pues tenemos esta oportunidad a través del streaming. Siéntanse en la libertad de compartirnos desde donde se encuentren todas sus experiencias, comentarios y preguntas, ya que serán muy bien recibidos y contestados. Definitivamente una de las misiones que tiene esta asociación es crear nexos con diversas especialidades afines con la patología hepatopancreato biliar y es nuestro deseo que estas sesiones sean el inicio de trabajo, sean el inicio de colaboraciones, consensos, que definitivamente serán en beneficio de nuestros pacientes. Así que bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida y damos inicio a nuestra sesión bimensual. En esta ocasión, bueno, correrá a cargo de nosotros, del Instituto Nacional de Cancerología. Agradezco la participación, tenemos la presencia de diversas personalidades del instituto, está el director de Oncología Médica, el doctor Germán Calderillo, y también contamos con distintas especialidades de radiología intervencionista, endoscopía y cirugía oncológica, cirugía hepatopancreato biliar. Muchas gracias a todos y damos inicio a las sesiones. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión. En esta ocasión vamos a presentar 3 casos, esperemos que nos dé tiempo, de cáncer colorectal metastásico a hígado. Siéntanse con toda la libertad de hacer preguntas, comentarios. El punto de esto es hacer todo dinámico, nada más cuando quieran participar le piden el micrófono al doctor Melchor y se ponen de pie por la cuestión de la transmisión en vivo. El primer caso se trata de un masculino de 63 años, conocido aquí en noviembre del 2014, como antecedentes serofamiliares relevantes, únicamente una hermana con cáncer de mama, diabético de 25 años de evolución, insulino dependiente, hipertenso de reciente diagnóstico, tratado con amlodipino, niega tabaquismo y alcoholismo o consumo de bebidas alcohólicas de manera social. Él inicia su padecimiento con dolor abdominal en hipocondrio derecho y hematoquesia. A la exploración física aquí se encontró con un buen estado funcional, con un índice de masa corporal de 28 y sin tumor palpable en abdomen. Se inicia el abordaje diagnóstico con una colonoscopía en la que se reporta un tumor en colon sigmoides de los 25 a los 31 centímetros del margen anal. Se toma una biopsia del mismo con reporte de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Los laboratorios pues prácticamente dentro de la normalidad, con un antígeno carcinoma embrionario elevado en 12. Se realizó una tomografía inicial que reportó una lesión infiltrante en colon sigmoides y múltiples metástasis hepáticas. La tomografía se realizó fuera de aquí del instituto, entonces no tenemos muchas imágenes representativas, pero bueno, pues aquí podemos ver claramente 2 lesiones hipodensas hacia el domo del hígado, cerca de la confluencia de las venas suprahepáticas, bajando un poquito más. Se ven aquí otras 3, otra hacia el segmento 7 y otras 2 aquí en el segmento 6,
aquí en topografía de colon sigmoide se ve una lesión estenosante ocupativa. Cabe señalar que la paciente no tenía clínica ni de sangrado ni de obstrucción. ¿Hasta aquí creen ustedes que los estudios estén completos? ¿Pedirían algún otro estudio de extensión para completar el abordaje que les cambiaría la decisión de tratamiento que vayan a tomar? Omar. No, bueno, sí se tomó la tomografía, no lo menciono porque está negativa, ¿no? Sí. Pues, bueno, una de las opciones era descartar enfermedad pulmonar, como ya comentaste, dices que es negativa, y pues valoraría una resonancia para ver si tiene lesiones metastásicas que no se puedan ver por la tomografía, sobre todo lesiones menores de 1 centímetro, ¿no? Que no nos veríamos en una tomografía. ¿Y eso te cambiaría? Pues no, al final al cabo, por las lesiones como tiene este paciente, pues yo creo que por las lesiones que están localizadas en tanto hígado derecho como izquierdo, pues podría ver si darle tratamiento de inicio, no quirúrgico de inicio. ¿Alguien considera que el PET está indicado en el abordaje diagnóstico de este paciente? David Ponce. O bueno, Daniel, por favor. No, pues muchas gracias. Bueno, pues en el contexto, si tienes estudios de extensión con tomografía de pulmón simple y con gamma óseo y todo está negativo y no tienes enfermedad evidente en otro sitio, el PET-CT no te daría un beneficio claro sobre una resonancia con Primovist como él te lo estaba solicitando. Entonces no creo que tenga un papel acá. Pues sí, exactamente. Entonces, pues digo, la verdad es que es muy discutido el papel del PET, pero en general si no hay más algo, ¿quieres comentar algo? Igual y ahí en lo que nos ayudaría solamente como pequeño detalle es que la fase fuera portal, porque tiene mayor sensibilidad para lo de la enfermedad metastásica hepática. Y pues si se requiere de pedir una resonancia magnética, la que posee mayor sensibilidad es con contraste hepatoespecífico, ya que la enfermedad metastásica, como no tiene los receptores relacionados a la captación del contraste, se va a ver hipointensa. Claro. Bueno, en este momento no se consideró que la resonancia fuera a cambiar el abordaje terapéutico que se había decidido. Y en general, pues existe el consenso de que el PET en estos casos se pide únicamente pues, ante un hallazgo equívoco de la tomografía en la que nos quede duda o que el marcador esté muy elevado, que tengamos una duda razonable de que hay enfermedad metastásica extrahepática. No se solicitaron más estudios, fueron los únicos que se solicitaron. Se clasificó como pues, un cáncer de colon etapa clínica 4 por metástasis hepáticas. ¿Cuál sería tu tratamiento en este momento con estos estudios, Jackie? Bueno, pensando en que es una enfermedad metastásica, se puede iniciar con, y el paciente no tiene datos de oclusión en este momento, se podría iniciar con un tratamiento con quimioterapia probablemente. Exactamente, pero bueno, en ese momento no se decidió así, a pesar de que el paciente no tenía clínica ni obstructiva ni de sangrado, decidió llevarse a tratamiento quirúrgico del tumor primario de manera inicial. Se hizo una sigmoidectomía con una colorectal anastomosis. Me gustaría nada más el comentario de los oncólogos médicos. ¿Tendría valor quitar el primario en una enfermedad metastásica? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Ha habido diversas corrientes y en este caso cuando no tiene ningún síntoma de urgencia, obstrucción, sangrado, perforación, ¿tendría algún valor desde el punto de vista oncológico quitar el primario o cuál sería su consideración? Mucho tiene que ver por corrientes. Por mucho tiempo siempre se había considerado que quitar el primario y luego dejar a libertad para el manejo sistémico. Hay quien está a favor y hay quienes están en contra. Y curiosamente los cirujanos quieren que le demos primero quimioterapia y los clínicos queremos que primero los operen. En general, en la actualidad, la tendencia es hacer primero quimioterapia y luego cirugía. Bueno, primero tratamiento sistémico y luego cirugía.
pero si alguien lo opera primero, pues estrictamente tampoco está mal, puede ser una alternativa. Y aquí sí mucho depende de la extensión de la enfermedad metastásica. A lo mejor en pues yo no le veo el problema que lo hayan operado antes. La única consideración que a mí me gustaría hacer, aquí es muy importante la perspectiva y desde el inicio que sea valorado, no solo por el equipo que opera cirugía de hígado, sino también por el que opera cirugía de colon, y saber el pronóstico desde un inicio, tratar de clasificar cómo está este paciente. Yo lo que muchas veces les comento, hay que ponerles nombre desde el inicio de la enfermedad y determinar si lo que tiene en el hígado es resecable y el primario es resecable, si es potencialmente resecable o si va a ser irresecable. Creo que hoy el consenso es que si la enfermedad metastásica desde un inicio es irresecable, creo que sería a veces absurdo ir por el primario porque no nos va a cambiar mucho e incluso se puede morbilizar ese paciente, tiene alta morbilidad y finalmente no va a tener ningún beneficio. Sin embargo, cuando valoramos que tiene enfermedad resecable en el hígado o potencialmente resecable y creemos que puede tener una buena respuesta y posteriormente una estrategia quirúrgica, pues a veces no, sobre todo cuando todo se trata en una misma institución, es operar el primario de una manera radical, y a veces eso es lo que no sucede en muchas ocasiones, sino se opera de forma paliativa pensando que este paciente ya no va a tener beneficio. Entonces de inicio es si se va a operar el primario de forma radical para ya después buscar una estrategia del resto de las lesiones. Esa fue en algún momento nuestra tendencia en potencialmente resecables, como para que el primario ya no nos causara mayor conflicto y dedicarnos a la enfermedad metastásica. Hoy por hoy seguramente iríamos de inicio a quimioterapia para valorar la respuesta y después ya entonces buscar la mejor estrategia combinada con los cirujanos colorectales. Gracias. Bueno, hay que ver un poco el contexto de la fecha, ¿no? En 2014, pues, hoy sabemos cosas que no sabíamos en el 2014, ¿no? Entonces, antes se le pedían perfiles mutacionales o germinales a los tumores cuando eran estadio clínico 4, ¿sí? Y que iban a ir a un tratamiento sistémico, pero cuando eran susceptibles a tratamiento quirúrgico, pues no es que los obviaras, pero no eran como a fuerzas, ¿no? Pero hoy sabemos que existen patrones muy específicos mutacionales en donde los pacientes, sabemos el factor pronóstico de la quimioterapia, si va a responder o si no lo va a hacer, ¿sí? Y sobre todo, si el paciente, independientemente del número de lesiones hepáticas, cuál va a ser la respuesta que va a hacer con los esquemas de quimioterapia que tenemos. Actualmente tenemos terapias blanco que tienen una respuesta excelente, ¿sí? Pero hay que tener cuidado inclusive con esas mismas respuestas, ¿no? Porque pueden borrar este tipo de lesiones y después no volverlas susceptibles a tratamiento quirúrgico. Bueno, si a este paciente no se le pidió perfil mutacional, pues como hallazgo es un tumor de 6 centímetros en el sigmoides, múltiples metástasis hepáticas en ambos lóbulos, la de mayor tamaño en segmento 4A y 4B, y la paciente egresó sin eventualidades el 24 de diciembre. El reporte de histopatología fue un adenocarcinoma poco diferenciado, grado 3, con invasión linfovascular, infiltrando hasta la serosa, R0, metástasis únicamente en uno de 12 ganglios linfáticos resecados, y el tamaño del tumor de 5 por 3.5, con adecuados, bueno, con un margen adecuado. Posteriormente, una vez recuperado de la cirugía, se le solicitó ya una tomografía un poquito más de mayor calidad, y pues aquí podemos ver la enfermedad hepática tan extensa, ¿no? Con lesiones acá en el segmento 2, en el segmento 7, aquí igual en el segmento 2, en el segmento 4A, en el segmento 7. Entonces son múltiples lesiones. Esta lesión, pues aquí, como habíamos visto ya en la confluencia de las suprahepáticas, se la vena cava. Y más abajo, pues también enfermedad extensa, prácticamente, con mayor carga hacia el lado derecho, pero difusa. Con esto en consideración, fue valorado por oncología médica y se le propuso quimioterapia de inducción con un esquema
de Geloda y oxaliplatino. Recibió 4 ciclos inicialmente, del 5 de febrero al 10 de abril. Y posteriormente a esto se valoró respuesta. El antígeno carcinoembrionario, de haber estado en 12, disminuyó a 3.85 y se valoró la respuesta con estudio de imagen. ¿Alguien? Me gustaría preguntarles, ¿hoy en día escogerían algún otro esquema viendo el contexto de la enfermedad o partiríamos exactamente igual? Lo comentaba ya Miranda, hay que hacerle los biomarcadores y en base a eso uno elige el esquema. Si vas a incorporar un anticuerpo monoclonal, la combinación que más ha visto que puede dar mejores resultados es con irinotecan. Entonces sería Folfiri con el anticuerpo, cualquiera de los que estén, de acuerdo al resultado, o incluso Folfirinos con cualquiera de los anticuerpos. Aquí este paciente por las fechas todavía no estaba dentro, todavía no estaba seguro popular, entonces seguramente por eso nada más se le dio la quimioterapia. Me gustaría la opinión del doctor Brito, él nos visita del siglo XXI. ¿Cómo es que evalúan ustedes estos casos en su institución y en qué momento deciden reevaluar para un potencial manejo quirúrgico? Sí, nosotros igual si el paciente no está con datos de oclusión o hay datos de sangrado, el paciente se va a un contexto de quimioterapia, de conversión, y el paciente lo mantenemos entre 4 a 6 ciclos del esquema de Gelox o Folfirinox, depende mucho ya del oncólogo médico. Igual se utiliza la terapia blanca molecular, obviamente no se hacen los biomarcadores, sin embargo se propone la terapia blanco y el paciente vuelve a regresar con nosotros, ¿no? Habitualmente la resecabilidad de las METs hepáticas, solamente que sean muy periféricas o vamos por ellas, ¿no? Digo, por la infraestructura no nos vamos a lesiones centrales y obviamente si son periféricas vamos por el primario y las periféricas. El paciente, si no hay datos de oclusión o obstrucción, se va directamente a quimioterapia. Bueno, se pidió una tomografía para valorar la respuesta que hubo a la quimioterapia de inducción y pues aquí podemos ver que pues la respuesta fue aceptable, las lesiones disminuyeron de tamaño, sin embargo siguen estando presentes aquí esta lesión hipodensa paracabal, justo donde llegan las suprahepáticas, las del segmento 6, segmento 5, prácticamente en todos los segmentos, las del hígado izquierdo. Con esa tomografía, ¿cuál sería su consideración? Si les llega a ustedes, pues como cirujanos, ¿qué decisión tomarían? ¿Le darían más quimioterapia? ¿Lo llevarían a resección? ¿Propondrían tratamiento ablativo? Es que hace 2 años o 3 años recuerdo que en el 20 de noviembre hicimos un ensayo de hecho vino un doctor de Estados Unidos de la perfusión aislada de hígado. En retrospectiva en este paciente antes de la terapia sistémica, obviamente estamos en otro año, pero ¿qué tan válido es o sigue siendo actual hacer la perfusión aislada de hígado para este tipo de lesiones que de inicio son irresecables? Digo, porque yo participé en ese protocolo y se supone que todavía estoy en ese grupo. Yo soy de tórax. Bueno, la perfusión aislada de hígado actualmente está en una etapa experimental, hay algunos estudios clínicos corriendo, sobre todo en melanoma, metástasis de melanoma uveal, que se sabe que genera múltiples lesiones por todo el hígado y que exclusivamente se mantiene ahí como único órgano de metástasis. Realmente no hay muchos protocolos ya abiertos en relación al cáncer colorectal. Aquí solamente algunas consideraciones que nosotros generalmente hacemos. Una es, una vez que ya vemos la respuesta, comentamos con el grupo
de oncología médica el mejor momento para operar, dependiendo de qué es de lo que queramos. Una de las consideraciones que tenemos que hacer es que la quimioterapia es hepatotóxica, tanto el oxaliplatino como el irinotecan generan cierto daño al hígado, ¿no? El oxaliplatino como un síndrome de obstrucción sinusoidal, el irinotecan como esteatohepatitis, y se sabe que a mayor número de ciclos, mayor morbilidad. Esa es una de las consideraciones, y la otra es la que comentaba el doctor Miranda, que si le damos más quimioterapia es posible que muchas de las lesiones se vayan a borrar. Si no nos va a cambiar la cirugía, tampoco prestamos atención en que se nos borren muchas del lado derecho, y lo que nos importa es probablemente no perder del todas la del lado izquierdo. Y aquí comentamos con el grupo de oncología médica, pues la posibilidad de llevarlo a 3 o 4 ciclos más, dependiendo de si eso nos va a ayudar a hacer una cirugía menor. Si mi cirugía no va a cambiar, aquí ya podemos entrar a operar, es decir, si aquí va a meritar una hepatectomía derecha y resecar todas las lesiones del lado izquierdo y no va a cambiar, desde aquí lo hacemos, pero si ven tenía varias lesiones entre las suprahepáticas, ahí es donde nos puede limitar limpiar el hígado izquierdo, por ejemplo, en una cirugía, y a lo mejor queremos que esas disminuyan todavía de tamaño. Con respecto a lo que comentábamos del primario, de si operarlo o no, puede ser un buen momento para valorar hacer algo del lado izquierdo y operar el primario, ligar la vena porta y después en una segunda etapa hacer la hepatectomía derecha, por ejemplo, ¿no? Aquí la consideración es que nos quedaba todavía duda de que esta enfermedad sobre las suprahepáticas pudiera ser resecable, y por eso se consideró con el grupo de oncología médica continuar algo de quimioterapia para tener una mayor respuesta y limitar la cirugía que vayamos a hacer. Doctor Miranda. Sí. Ahora, en estricto este paciente hasta ahorita… No está encendido. Ya. En estricto este paciente no es enfermedad irresecable. Probablemente tengas que buscar una estrategia, ¿sí?, para poder obtener el R0. Pero la quimioterapia tiene una peculiaridad, te permite ver la biología tumoral. Entonces, si tú a un paciente con enfermedad metastásica que tiene más de 4 o 5 lesiones hepáticas, ¿sí?, llevas a cirugía en un solo tiempo, bueno, no sabes si la biología tumoral te va a decir que a los pocos meses, ¿sí?, te va a progresar. Esos pacientes, la realidad es que no vale la pena, es lo que nos está dando ahorita la terapia molecular, ¿no? Te da un factor pronóstico. Ahora, cuando tú le das tratamiento y tienes al menos una respuesta parcial y no tienes nuevas lesiones, es lo que menciona el doctor Melchor. Probablemente en la primera cirugía se pudo haber pensado alguna estrategia para haber limpiado el hígado izquierdo, ¿sí?, hacer una ligadura de porta derecha, quitar el tumor primario, y en las 4 o 6 semanas que el paciente tiene de recuperación, bueno, pues vas a ver la respuesta del hígado contralateral y vas a poder llevar a resección, ¿sí? Yo soy terco, entonces yo se insistiría en pedir una resonancia con Primovis como lo pedimos desde el principio, porque yo veo que hay al menos 2 lesiones bien cerca de la vena izquierda y de la vena derecha, que me preocupa mucho pensar ligar la porta derecha y después ir por el izquierdo si tienes invasión de la vena hepática izquierda. Y hay otra lesión en el caudado que la estás enseñando hoy ahorita, que no sé si tiene involucrada la cava o no. Entonces yo sí querría más imagen antes de tomar una decisión, porque creo que si bien sí podrías hacer una resección del segmento caudado con una reconstrucción de las venas hepáticas, con rotación antecito, perfusión fría y una serie de cosas progresivamente más locas, creo que sí necesitamos mejor imagen antes de decidir eso. Bueno, creo que aquí estamos todos de acuerdo que llevar en este momento a este paciente a intento resectivo, la posibilidad de dejarlo R0, que es el punto de todo, es muy baja, ¿no? Si no es que nula. Entonces, efectivamente, se le dan 5 ciclos más con Gelox hasta julio del 2015, se vuelve a reevaluar respuesta, el paciente no eleva marcador tumoral y se pide esa tomografía donde vemos que hay aún todavía mejor respuesta de las lesiones, con disminución en el tamaño, se ven incluso mejor definidas, más hipodensas, que también son cuestiones importantes a valorar imagenológicamente, no nada más la disminución del tamaño, sino también la morfología y la densidad.
Y pues aquí vemos que esta lesión ya está bastante disminuida de tamaño, mejor delimitada. Sigue acá esta lesión en el segmento 3, sigue la lesión acá en el segmento 6 y estas dos también en el segmento 6. Pues el paciente ya lleva 9 ciclos de quimioterapia, que también se ha demostrado con evidencia que más de 9 ciclos de quimioterapia aumenta el riesgo de morbilidad postquirúrgica operando el hígado. Entonces, en este momento se decidió que el paciente tuvo una buena respuesta y que era candidato a tratamiento quirúrgico. Se descartó enfermedad extrahepática con el PET-CT y sí se pidió, digo, por cuestiones de tiempo no se puso, pero se pidió la resonancia, que no mostró más imágenes más allá de las que pudimos ver en la tomografía. Con estas lesiones que ustedes pueden ver, ¿qué tratamiento quirúrgico le propondrían al paciente? Se las enseño aquí. ¿Y por qué? Yo quiero hacer una pregunta, Sebastián. Con esta última tomografía, después de que 8 o 9 ciclos de quimioterapia, 9 ciclos, ¿te va a cambiar tu estrategia quirúrgica? O sea, ¿te hubiese cambiado tu estrategia quirúrgica después de 9 ciclos a cuando estabas en el 5º ciclo que solo tienes una respuesta parcial? Bueno, es que yo ya conozco el caso, entonces ya sé qué es lo que se va a hacer. Sabiendo qué es lo que se va a hacer, tal vez no hubiera cambiado demasiado la estrategia quirúrgica, pero a lo mejor en un momento dado, quien valoró después de 4 ciclos, pensó en hacer una cirugía preservadora de parénquima. Es eso, ¿sí? O sea, llega un punto en donde la probabilidad de que el paciente continúe con una respuesta va a ser poca, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí sabemos que hay tumores que comienzan a ser, bueno, algunos dicen que es resistencia, ¿no? Pero comienzan a progresar. Entonces, a veces tienes una ventana muy estrecha, el problema es que no sabes cuánto tiempo es entre la respuesta y la progresión. Y obviamente lo que decía el doctor Melchor, hay que cuidar ese hígado porque ese hígado le va a hacer falta, ¿sí? De oncología médica, comparando 4 contra 8 ciclos, ¿se ha visto diferencia en respuesta patológica? ¿Qué es lo que determina al final el pronóstico del paciente? Depende mucho de tu objetivo. Si tu objetivo es resecabilidad, no te importa cuánto responda, sino tienes que elegir el mejor momento para que ustedes puedan intervenir. Entonces, como seguramente después de 4 ciclos hubo alguna duda de que no se podía resecar, pues le seguimos con el tratamiento. Y si le seguimos después de esto, pues a lo mejor hasta desaparecen. Entonces, lo que sí es que el mejor momento para la cirugía yo creo que son ustedes mismos los que tienen que decidirlo. Claro. Sí, exacto, esa es la importancia de la evaluación conjunta. Creo que la duda está evidentemente sobre las suprahepáticas, también da duda ahí sobre la vena cava. Cuando uno ve la situación ya en retrospectiva, a veces se ve con un poquito más de claridad. Aquí hay que tomar en cuenta que la resonancia es un estudio complementario y no son excluyentes. Creo que cuando se ven muchas lesiones habitualmente y creemos que se pueden borrar o vemos una excelente respuesta, aunque sea parcial como vimos inicialmente, el tener el complemento de la resonancia y comparar después de más ciclos, ver qué pasó a esas lesiones, pues así evitamos que se pierdan muchas lesiones y podemos ir teniendo un mejor mapa de ellas para la cirugía inicial. Aquí lo que hay que recordar es que es la consideración de un R0 incluye todos los sitios donde había enfermedad previa, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que todos los sitios donde antes había enfermedad sean resecados o tratados de alguna manera, puede ser también con ablación complementaria a la cirugía entre 2 etapas, pero que sean tratados, porque sabemos que una vez que se termina la quimio, hasta el 86%, hasta el 70% van a recurrir, y cuando quitamos los sitios donde originalmente había, hasta el 86% todavía hay células viables. Entonces es muy importante
esas consideraciones. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Cuando valoramos la respuesta parcial, es que si seguimos con más quimioterapia, tengo posibilidad de que se me borren algunas y que me pueda costar hepatotoxicidad, pero si no estoy seguro de que pueda quitar completamente lo de las suprahepáticas, pues ahí es donde tenemos que hablar si le van a dar otros 2, 3 o 4 ciclos más para ir valorando lo que sigue, ¿no? Y bueno, aquí la estrategia que se ocurrió fue limpiar el hígado izquierdo, de inicio valorar y rastrear con ultrasonido intraoperatorio cómo está la suprahepática izquierda, la suprahepática media, cómo está el caudado y dejarlo completamente limpio de las lesiones que se veían originalmente en la tomografía inicial, y ligar la vena porta ya, porque ya vamos a tener un hígado, un remanente hepático menor, y ligar la vena porta derecha con la finalidad de hipertrofiar el remanente para después ya hacer una hepatectomía derecha, que es donde tenía más lesiones y donde seguramente incluso tenemos algunas borradas. No sé si Ismael. Creo que es un poquito también la impresión de las fotos. La realidad es que sí está ahí, o sea, esta imagen que es hipodensa que se ve sobre la vena cava inicialmente no correspondía a una lesión. Cuando nosotros nos traen a valorar este tipo de imágenes, siempre lo que hacemos es cómo estaba la inicial y tenemos que comparar con la inicial si verdaderamente había una lesión o no. Eso nos puede engañar a si hay algunas borradas o si hay algunas con respuesta. Entonces, no podemos plantear la estrategia en base a esta, sino a la original. Y creo que ahí es algo que da ahí en la impresión, en la fotografía, porque realmente lesión caudal no se ve así sobre las suprahepáticas, pero no hay, aquí la que se ve está pues prácticamente sobre la intersección exacta de la media, ahí sí un poquito hacia el caudado, que finalmente en la hepatectomía derecha puede resecarse en la segunda etapa de la cirugía hepática. A mí la que me preocupa un poquito ahorita, además de las que estás diciendo de la vena hepática y la cava y eso, es la lesión que está en el segmento 3. Si te das cuenta, está bien cerquita del pedículo portal del 3. Se ve en el pedículo del 3 y del 2 en esa imagen, la imagen de la derecha. Y bueno, si vas a hacer ablación de esa lesión, pues sí me preocuparía un poquito la vía biliar y el pedículo del 3. Bueno. Sí, de hecho a mí también me preocupaba y de inicio lo que planteé se planteó una seccionectomía lateral izquierda porque justo con el pedículo yo pensé que era muy factible perder todos esos dos segmentos y el plan entonces era solamente dejar el segmento 4 limpio y el 1, pero finalmente pues con la… Bueno, fue valorada… y se propuso un primer tiempo una metastasectomía lateral izquierda con ablación versus resección de la lesión en el segmento 4A y una ligadura de porta derecha en ese mismo tiempo quirúrgico, y en un segundo tiempo una hepatectomía derecha y una caudectomía. El paciente… Era una que se veía inicial, que la verdad es que ya más bien en la tomografía está… ¿Es esta? No era esta, pero me parece que se borró. Pero, o sea, el punto era rastrearlo y por eso valorar si se podía, o sea, se podía hacer ablación con radiofrecuencia o resección, dependiendo del hallazgo y la relación que tuviera con las venas suprahepáticas. Yo creo que hace referencia a esa que está entre el 4A y el 12, sí. Que se ve ahí. Ahí. Esta. O esta. Este es 4A. Está casi a la altura del ligamento falciforme un poco. Esa es la de la metastasectomía del 4A. Bueno, el paciente se llevó a metastasectomía de segmentos 2 y 3, se hizo ablación por radiofrecuencia de esa lesión y se hizo una ligadura de la porta derecha. Como hallazgos en la nota quirúrgica está reportado un hígado con cambios por quimioterapia, 4 cicatrices con retracción del parénquima,
2 en el segmento 3, 1 en el segmento 2 y 1 en el segmento 4, y otras lesiones en segmento 6 y segmento 7. La paciente egresó 2 días después sin complicaciones. El reporte histopatológico fue de parénquima hepático con inflamación sin evidencia de neoplasia. Entonces, por lo menos en esas lesiones metastásicas, el paciente tuvo respuesta patológica completa. 6 semanas después aproximadamente se pide una tomografía de control para evaluar la hipertrofia del hígado derecho. Se ve ahí incluso el cambio de densidad entre el hígado derecho y el hígado izquierdo, y bueno, todavía se ven las lesiones residuales en el hígado derecho. No se ven más lesiones, que sería lo que tal vez nos preocuparía, que durante ese tiempo de espera de hipertrofia y que aumentando el aporte portal al hígado derecho pudiera haber progresión de las lesiones localizadas en ese lóbulo, cosa que no hubo. Y entonces el 12 de noviembre el paciente se llevó una hepatectomía, perdón, ahí la falta de ortografía, derecha, y una ablación por radiofrecuencia del segmento de lesiones en el segmento 1 y 4. Cabe mencionar que, bueno, por lo menos aquí es conducta de todo el servicio hacer de manera rutinaria y mandatoria ultrasonido intraoperatorio, rastreando posibles lesiones que no se vean en los estudios axiales. Y la paciente egresó, egresó el 16 de noviembre sin complicaciones. ¿Hasta aquí algún comentario o consideración? Por ejemplo, doctor, en este tipo de circunstancias, cuando ya tienes una resección y tienes una respuesta patológica por quimioterapia, ¿vale la pena, o sea, someter a todo el procedimiento que ya está de alguna forma inicialmente planeado, o ya importa o no importa que haya tenido una respuesta patológica completa? Yo no esperaría, no he visto la hallazgo después del reporte, pero si valdría la pena o no, probablemente pues no hacerlo. La respuesta patológica completa es pronóstica, ¿no? Finalmente, no es tan habitual. Y bueno, que en estos esquemas nos hagan una respuesta patológica completa. Pero sí vale la pena plantearse si las lesiones del hígado también tienen una respuesta completa. El problema es que no tenemos un estudio de imagen que nos permita desde antes saber si realmente no quedan células viables en el resto de las lesiones, ¿no? Siendo un poquito abogado del diablo, y si no lo hubiera operado yo, probablemente hubiera dicho, oye, de verdad le quitaste lo que le tenías que quitar, porque el patólogo aquí no ve neoplasia, ¿no? Entonces siempre queda ahí la duda, pero no tenemos por estudios de imagen realmente la certeza de que las lesiones del lado derecho también tengan una respuesta completa. Lo que se sabe en todos los estudios es que no todos tienen no todas las lesiones tienen respuesta a la par, pueden tener lesiones viables, sobre todo si por imagen sigues viendo enfermedad residual. Pero eso te habla de una muy buena respuesta, lo que decía el doctor Miranda, que es un surrogado de buen pronóstico para el paciente, pero de cualquier forma, hoy en día le volvería a hacer la hepatectomía derecha a pesar de que tuvo una respuesta completa del otro lado. No sé qué opina el doctor Calderillo. Pues sí, hay que quitar todo, porque ya lo mencionaste. Una puede tener respuesta completa patológica, la otra no. Entonces, lo recomendado es que se quite todas las lesiones visibles. Y la posibilidad de que con solo quimioterapia tenga respuesta patológica completa es aproximadamente el 4%. ¿Verdad? Si es bajo, si usa solamente quimioterapia. Entonces, este seguramente es el caso, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la lesión en el segmento 1 es la que está pegadita a la cava, ¿no? La que están describiendo. Entonces, en ablación por radiofrecuencia, ¿no les preocupaba que tuvieran fenómeno de robo de temperatura por el flujo de la cava? O sea, yo habría pensado mejor hacer una resección del caudal en vez de una ablación por radiofrecuencia. O si va a hacer ablación, pues con otra técnica que no sea radiofrecuencia. Sí, de acuerdo. Aquí es un poquito por los costos. Efectivamente, es mucho más fácil tener una mejor respuesta utilizando
microondas. Hoy en día la electroporación también está tomando ahí un papel en evitar esos fenómenos de robo de calor. Es más difícil que se alcance por radiofrecuencia. Ahí creo que es un punto técnico. Si vemos que la lesión la estamos viendo y vemos una buena respuesta también ahí durante el momento que lo estamos haciendo por ultrasonido, creo que es factible, ¿no? Pero siempre queda el temor de que pueda no ser tan efectiva. Evidentemente, siempre preferimos la resección a la ablación. Sin embargo, cuando vemos que se va a hacer un poco más de cirugía, la ablación puede ser complementaria con estas consideraciones, ¿no? Si el residual es una lesión de 1 centímetro, es más factible que quitemos o ablacionemos la lesión. Si tú me dices que hay que ablacionar una lesión que mide más de 2 centímetros o 3 en el caudado, probablemente sin duda alguna hubiera preferido hacer la caudectomía, ¿no? Aquí es esa consideración, el tamaño, y que vemos que puede tener buen resultado con la ablación. ¿Algo que quieran agregar los doctores de radiología intervencionista? Perdón, sí, nada más una pregunta para el oncólogo médico. Con respecto a ese tipo de tratamiento, ¿alcanzaría más tasa de respuesta patológica completa en las METs hepáticas? ¿Cuál es la pregunta? Sí, si hablamos de un 4% de la tasa de respuesta patológica completa con el esquema que se estableció, el esquema de quimio. Ok, ¿podríamos alcanzar con las nuevas terapias, hablando de METs hepáticas? Sí, con anticuerpos me refiero, hay un reporte de hasta 8% de respuestas completas. Pero en lo que usted está viendo ahorita, en el trabajo que está llevando a cabo o lo que se está llevando, ¿tienen el 8% o es...? Lo que está, no es que no solamente nuestros resultados, sino incluso está reportado en la literatura. Si es solo con quimioterapia, la posibilidad de tener respuesta patológica completa en el hígado es hasta el 4%. Si usas quimioterapia con alguno de los anticuerpos, el reporte es hasta de 8%, en hígado específicamente. Ok, en hígado exclusivamente. Sí, en hígado. Ok. Pero desaparición completa. Pregunta el doctor Ismael Domínguez, ¿por qué ablación de la lesión del segmento 4A si es resecable con una hepatectomía derecha extendida? La ablación no es equivalente a la resección quirúrgica. Sí, igual, sí, no es equivalente. De hecho, la ablación que se hizo al segmento 4 fue complementaria, es decir, el paciente iba planeado para una hepatectomía derecha, se tenía la tecnología para hacer, o sea, se tenía el aparato, el dispositivo para hacer radiofrecuencia a esta lesión del segmento 1, y de alguna manera al rastrear nos dio mucha duda de que habíamos realizado de un inicio la resección completa o el sitio adecuado en el segmento 4, y para no hacer una extendida, la intención solamente era ablacionar esa y hacer la hepatectomía derecha. Es verdad que sobre todo cuando las lesiones son mayores de 2 en 3 centímetros, pues la cirugía siempre va a ser preferible. Aquí era un sitio que daba duda y lo que se hizo fue complementar a la primer cirugía, ¿no? Para estar seguros de que se está dejando sin enfermedad a ese paciente. Digo, aquí, o sea, también me parece importante puntualizar que, o sea, las metástasis colorectales son un caso especial en el sentido de que hasta el 30% de los pacientes tienen recurrencia en el primer año. Entonces, o sea, no nada más es decir, voy a resecar. O sea, aquí hay que pensar qué tanto vale la pena sacrificar todo el segmento 4 por una lesión única. Estoy de acuerdo que sí, la resección es el estándar. Yo más bien ahí hubiera considerado, si la lesión era resecable con una metastasectomía no anatómica, hacerla en vez de la ablación por radiofrecuencia, porque pues son pacientes en los que se tiene que preservar parénquima para futuras recurrencias.
Exacto, creo que también ese es el punto. Cada vez se prefiere hacer menos estas cirugías en 2 etapas y se prefiere hacer cirugías conservadoras de parénquima en el cual se resecan todas las metástasis y efectivamente ese es el punto, que si tienes recurrencia todavía tienes hígado para seguirle haciendo algo a ese paciente. Entonces si ya perdemos todo el segmento 4 y dejamos solamente el 2 y el 3 que ya tenía resecciones previas y de pronto recae este paciente, pues finalmente ya te quedes sin oportunidad de seguirle dando tratamiento. Cuando se compara la cirugía preservadora de parénquima con la de 2 etapas, en términos de sobrevida parecen semejantes. Sin embargo, cuando ya el paciente lo llevas a una segunda patectomía es donde cobra beneficio el haber preservado más parénquima, ¿no? Doctor Miranda. Ya, yo creo que vale la pena puntualizar algo. ¿Cuál es el margen mínimo para una metastasectomía en un cáncer colorectal? ¿Mínimo? Mínimo. 1 milímetro. R0, o sea que no tengas tumor, dirían los de mama, tumor en la tinta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la literatura con respecto al R1 vascular? Pues el R1 vascular, o sea, no hay equiparable al R0, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pues por los instrumentos que estás haciendo con los que haces el corte. Y esto lo digo, por ejemplo, ahorita que mencionaste la lesión que está cerca del segmento 3, que estaba cerca del pedículo vascular, ¿no? En donde a veces, bueno, no a veces, las soluciones perfectas difícilmente existen, sino hay que tomar la más viable, ¿no? Entonces yo creo que la más viable era eso, era llevar a hacer la metastasectomía y si tenían duda de la del segmento 4A, bueno, pues hacer la radioablación, ¿no? Eventualmente la respuesta te la va a dar el tiempo, ¿sí? O sea, si el paciente recurre de manera temprana, bueno, pues probablemente te quedaste corto en alguno de los márgenes, ¿no? Bueno, pues el paciente fue ese 4% que comenta el doctor Calderillo. El paciente tuvo respuesta patológica completa en la pieza, que es muy útil tener ese factor pronóstico para el tratamiento que se va a ofrecer después, para el seguimiento que se le va a dar al paciente. Todos estos casos se sesionan ya con el resultado de patología en una sesión conjunta con oncólogos médicos, con cirujanos, con patólogos. Se decidió dejar al paciente en vigilancia. El paciente se mantiene sin evidencia de recurrencia. Una consideración, si este paciente hubiera tenido enfermedad residual, ¿seguiríamos o qué tanta quimio tendríamos que dar o igual se hubiera quedado en vigilancia? ¿O qué consideraciones toman para la quimio perioperatoria? De que eso en realidad no se sabe con exactitud cuánto debe de darlo. Lo que se ha traspolado información en circunstancia adyuvante o en cuántos ciclos de tratamiento esperas o debería de dar tú para eliminar todas las cepas neoplásicas. Se tiene estimado que más o menos entre 6 y 8 ciclos del esquema de celos puede ser suficiente. Entonces, lo que hemos hecho un poco por comodidad y porque pues así ha sido el tiempo, es que damos 3 o 4 ciclos antes de la cirugía y luego 3 o 4 ciclos después de la cirugía. Que es así como que lo que la mayoría está de acuerdo, como la quimioterapia perioperatoria. Pero en casos como el de este que se le dio toda la quimioterapia antes, se le dio los 8 ciclos antes de la cirugía, darle más posiblemente ya no tenga ningún valor. Por eso, los que estamos a favor es de que si completase los 8 ciclos, ya no le tienes que dar más. Aún si hubiera quedado enfermedad residual, de todas maneras, darle más tratamiento parece ser que no es de utilidad. Siempre y cuando lo que sí es que debe de tener, si es de este esquema, tiene que ser entre 6 y 8 ciclos de tratamiento. Si es el esquema Folfos o Folfiri, que también se usa mucho, tiene que ser entre 10 y 12 ciclos. El orden, pues es lo que no sabemos. Entonces, como ese se le dio 8, pues así se dejó en observación, ya no se le dio más. Y bueno, el tiempo dio la razón. ¿Qué supervivencia esperamos, doctor Calderillo, de ese paciente? Realmente por la quimioterapia, pues va a estar vivo bastante tiempo. Entonces se espera más o menos entre el 40 y 50% de posibilidades de que esté vivo a 5 años y posiblemente 30-40% a 10 años. Por lo que va, pues. Y bueno, creo que uno de los mensajes primordiales es que no podemos dar a ningún paciente
por perdido. Digo, aparentemente en un inicio tenía múltiples lesiones bilobares y creo que aquí el trabajo en equipo es muy importante, el hablarlo desde el inicio con los cirujanos que se dedican al colon, ponerse de acuerdo con los oncólogos médicos, decidir la mejor estrategia desde un inicio y no darlo por perdido. Es muy probable, digo, actualmente hay un 18-20% de pacientes que cuando se resecan las lesiones puede estar vivo incluso a 10 años y ahí es cuando se pudiera hablar de quizá hasta de curación. Entonces, cuando uno ve las imágenes iniciales, pues parecería muy remoto la posibilidad de que este paciente pueda estar curado. Ahorita ya tiene 4 años, incluso, bueno, no es lo habitual como ven la respuesta completa, pero pues prácticamente tiene todos los factores pronósticos adecuados para que le pueda ir bien e incluso pueda pensarse en una curación. No sé si quieran agregar algo más. Yo los felicito por el caso, la verdad es que el resultado es extraordinario, pero sí quisiera dejar el mensaje de que, o sea, el que este paciente haya tenido respuesta patológica completa hace que sea un poco difícil de interpretar si el margen de la ablación fue el adecuado o no fue. La verdad es que, o sea, yo creo que la lesión en el 4 se debería haber resecado, la lesión en el segmento 1 se debería haber resecado, porque si es el otro 92% de los pacientes que no tiene esa respuesta patológica completa, pues entonces a lo mejor el comportamiento biológico después hubiera sido distinto y nosotros nos hubiéramos quedado con la idea de que hicimos el tratamiento más óptimo. Entonces yo los felicito por el caso, pero creo que es difícil concluir por la evolución de este paciente. Sí, sin duda alguna la ablación es una estrategia más que debe tener el cirujano al momento de la cirugía para tratar de conservar más parénquima o no. La ablación sin duda alguna también tiene una curva de aprendizaje y también es operador dependiente y también pues no, evidentemente no es muy difícil valorar el resultado completo en el momento intraoperatorio y la mayoría de las veces lo valoras a posteriori, lo valoras con un estudio de control o ya sea una resonancia o igual una tomografía para ver si ese paciente tiene una lesión residual. Estoy de acuerdo, probablemente incluso no lo sabemos si alguno de los márgenes pudo haber estado comprometido, la verdad es que eso no lo vamos a saber, pero cuando las lesiones son pequeñas es cuando más podemos equiparar la cirugía con la ablación. El mensaje no es solo usa la ablación y esto, ¿no? Hay que valorar el tamaño que tiene esa lesión, que tengas un buen dispositivo, porque hasta entre las diversas generaciones que hay de ablación es que lo puede hacer equiparable con la cirugía, es muy difícil establecerlo. Creo que el mensaje, y estoy de acuerdo con él, siempre que se pueda quitar, se prefiere quitar, pero hay veces que ponemos en la balanza que es más favorable preservar más parénquima si creemos que podemos ablacionar toda la lesión por completo, ¿no? No sé, doctor Miranda, alguien más, doctor Brito, ¿quieren dar alguna otra consideración? Bueno, si en esta sesión tenemos streaming, si la doctora Chávez nos haría favor más o menos de informarnos la audiencia que tuvimos. Y bueno, finalmente les agradecemos a todos su presencia. Tenemos aquí afuera un pequeño ambigú, que uno de los intereses de la asociación es esto, realizar conexiones, redes y también compartir esas experiencias entre nosotros también fuera de la sesión académica. Gracias, Mariana. Pues hubo en total de visitantes virtuales 52, 49 en la Ciudad de México, bueno, en México, 1 en Panamá y 2 en República Dominicana. Y de los de México, 18 fueron de la Ciudad de México, 24 de Nuevo León. Esos fueron los predominantes, 1 de Coahuila, 2 de Guanajuato, 2 de Hidalgo, 1 de Puebla, 1 de Querétaro y nada más. Pues muchas gracias, buenas noches.